En el vídeo anterior vimos un cosinare realizado a partir de una entrada respecto al Chuanchugi, en la cual utilizábamos el hito de mi para ganar el ángulo de entrada. Esta es una de las dos formas principales que utilizamos nosotros para hacer omote como respuesta a un ataque en Chuanchugi. En este vídeo vamos a hacer un cosinare también en omote, pero desde la otra entrada que utilizamos nosotros, que es la misma que utilizaremos para hacer udekeminare o shihonabe. De hecho, esto va a ser una variación de un udekeminare omote. Entonces, aquí la problemática que tenemos, en este caso en concreto, es que a diferencia de la versión anterior, en la cual cuando hacemos la absorción quedamos fuera del ángulo, la que tenemos que hacer ahora para poder aplicar esto, si yo lo hago de cualquier manera, me voy a encontrar con este problema, que me lo voy a comer. Entonces tenemos que analizar con calma y buena letra el movimiento para poder aplicar lo que nos interesa. Igual que en el otro, es conveniente tener el hanmi encogido, reducido, lo más pequeño posible, pero bajo ningún concepto ponerlos frontales. Tenemos que tener un hanmi aunque él no sea consciente de ello. Y en el momento en que él realice el Chuanchugi, yo debo mantenerme aquí. Parece que voy a hacer el hito de mi, pero no llego a aposentar el talón en el suelo. Sino que cuando hago así soy capaz de hacerlo manteniendo la hakama. Cuando yo hago este movimiento, digamos que mi forma va a ser algo parecido a esto con el objetivo de que él tienda a pivotar. Obviamente con esto no va a bastar, porque tengo que condicionarle con un atemi para evitar que él me haga una contra. Si yo me limito a hacer esto así, pues me va a entrar, obviamente. ¿Qué hace falta? Que cuando yo haga esta maniobra y yo tenga este movimiento, yo entre ahí. En este caso en concreto, el atemi no debe realizarse con el puño, porque nos daría resultados contraproducentes. Si yo aquí intento realizar ese atemi con el puño, ya por aquí me va a entrar. Me interesa controlar el canto de su muñeca. ¿De acuerdo? En el vídeo anterior sí que había opción de impactar en caso necesario y en caso de que el glúteo no se cubriera correctamente con los nudillos y posteriormente con el codo. En este caso vamos a quedar lejos de su cara, por tanto es absurdo siquiera plantearse un golpe de puño. No tiene sentido. Y aparte de eso, ya comentamos que el objetivo de un atemi no es causar daño al oponente. Si se da, pues se da. Si no, pues no. El objetivo principal es ocultar lo que realmente queremos hacer. Es un elemento de distracción. Y a mí lo que me interesa es que tal y como él llegue, yo genere este desequilibrio. Y en este caso que tenga tendencia a caer hacia acá, que tenga esta tendencia. Si él tiene tendencia a pivotar, el cosinare que vamos a mostrar no tiene sentido. Se puede hacer otro, pero eso en este vídeo no toca. Más adelante ya veremos. Entonces, cuando él venga, yo tengo que tener mi posición, tengo que tener mi absorción, tengo que tener esta abertura, y en este caso, yo, al tiempo que, sobre todo no hagáis esto, al tiempo que yo miro la pierna, debo deslizar y en el momento en que este brazo deje de tocar su brazo, mi tronco debe contactar para tener un control sobre el codo del uke. Y sobre todo, al hacer este gosinare, aflojad esta mano para que él la pueda pivotar cuando hagamos la técnica o le reventaremos el brazo. Este gosinare hecho realmente sin ningún tipo de limitación, aparte del impacto que él va a tener cuando caiga de la altura de mi cadera al suelo, se va a quedar sin brazo. Y obviamente cuando entrenamos eso no tiene que pasar. Por tanto, hay una intente en la cual yo le dejo que pivote la mano. Si yo lo hiciera de cualquier manera y yo lo cogiera correctamente, cuando yo coja y le deje pivotar la mano, pues él cogería y me metería con el codo. Como yo le permito que gire el brazo para que él no se lastime, él no me marca el codo, con lo cual yo puedo practicar la técnica. Los dos sabemos que si yo lo aflojo, le voy a reventar el brazo. Y como hemos dicho más de una vez, la prioridad número uno debe ser siempre la seguridad al estudiar artes marciales. Entonces, cuando él viene, tengo mi absorción, tengo este control, le permito que gire, y yo aquí tengo que enroscarme, y en este caso en concreto, juntos, y aquí tendríamos gosinare.
Esperamos que este vídeo haya sido de interés. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si queréis ver más contenidos como este, os invitamos a suscribiros a nuestro canal.